voy a pedir si abre su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 5, verso 4 y 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 4 y 5. Voy a leer, dice: y lloraba yo mucho. El apóstol Juan es el que está recibiendo esta revelación. Y cuando recibió, dice que lloraba yo mucho. ¿Cuánto lloraba? Mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Yo voy a hablarle un mensaje que le he titulado Despertando al León. A lo mejor usted se pregunta, ¿cuál león? Pero ya oyó en la escritura cuál león nos vamos a referir. Mire, muchos cristianos en muchas ocasiones nos falta conocer cosas de la escritura, de la palabra de Dios. Y hoy vamos a conocer algo que es bien importante comprenderlo, porque es parte de nuestra vida cristiana. Estos versos que acabamos de leer son de un pasaje que nos está hablando de un libro, nos está hablando de un rollo, de un pergamino, que representan los secretos de Dios, los designios de Dios para este mundo. Y que estos secretos serían revelados a la iglesia, es decir, a nosotros. Pero nosotros vemos en el texto que el apóstol Juan, que es parte de la iglesia, lloraba mucho. Y la razón de que lloraba mucho era porque no había nadie, absolutamente nadie, sea de la tierra, o sea incluso un ángel, que fuera capaz de abrir este libro y leerlo y desatar los sellos. No voy a hablar de eventos futuros para que no se asuste, ¿verdad? Este misterio del consejo y la conducta de Dios que se va a llevar a cabo en el futuro, en el mundo, Juan lloró porque no pudo abrir el libro y conocer esos designios de Dios. Pero fíjese bien, pero sí le fue revelado algo a Juan que nos es revelado a toda la iglesia. ¿Cuál son la iglesia del Señor? Nos es revelado a nosotros. Que hay alguien que sí puede abrir el libro, que puede revelarnos su contenido, que puede desatar los 7 sellos cuando llegue su tiempo, y ese alguien es Jesucristo. Y quizás nosotros, mis hermanos, no lleguemos a conocer sobre todos los acontecimientos futuros acerca de este mundo, pero sí podemos saber, tú y yo, cuál va a ser el final para todo creyente y para la iglesia, pues se nos ha revelado que el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, ahora vive en nuestro corazón. Él vive en ti y es quien puede abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y yo me quiero centrar no en los designios futuros, me quiero centrar en este león, el león de la tribu de Judá. Es por eso que hoy te digo a ti, iglesia, no llores más. No llores más por lo que sucede en tu vida. No llores más por lo que sucede y acontece en el mundo y que quizás no lo entiendes. O por lo que te aflige, o por lo que te llena de temor, o por lo que te desanima, o te llena de desesperación o de impotencia. El león de la tribu de Judá está en tu corazón. No llores más. Amén. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo, ¿no? Mi hija, una joven ya de 28, 29 años, me hablaba de una amiga de ella, una clienta de su negocio. Ella maneja un spa.
una mujer casada, joven, como de 40 años, con 3 niños chicos. Una mujer que se encuentra en este momento luchando contra el cáncer, que se le ha detectado, se ha extendido en todo su cuerpo. Y esta mamá lloraba, junto con mi hija, platicándole todo, lloraba por sus hijos. Y ella decía, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de mis hijos si yo llego a morir? Que dentro de lo natural, dentro de lo que los médicos diagnostican, pues es lo que se podría esperar, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que tenemos una esperanza? ¿Y saben quién es esa esperanza? El que se nos ha revelado, el león de la tribu de Judá, el que conoce el futuro, el que sabe lo que está por venir. Y yo le decía a mi hija, háblale de Cristo, llévala a Cristo, ora por ella, no la dejes sola. Y ahí estaba yo con mi hija, no la dejes sola, este es un tiempo para que ella conozca a quien realmente le puede ayudar en un momento como el que se encuentra. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pasado o estamos incluso pasando por alguna situación que nos ha hecho llorar mucho? ¿Te ha pasado? Que no la entendemos. Una enfermedad pudiera ser, un problema familiar, un hijo perdido o una pérdida de un ser querido. Pudiera ser cualquier situación de estas. Y lo que ahora se nos está diciendo en este momento con la palabra que leímos es que se nos ha revelado al león de la tribu de Judá, quien ha vencido y nos puede dar la victoria a quienes creemos en él. Eso es lo que se está dando a conocer en este texto que leímos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, un verso que lo hemos oído muchas veces, dice ahí en Juan 16, 33, estas cosas les he dicho, les he hablado, para que en mí tengáis paz. Está hablándole Jesús a sus discípulos en el momento en que Él está hablando con ellos. Pero también esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Él nos está hablando a nosotros. Ahora fíjese bien, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. Y las cosas que Jesús les habló a sus discípulos eran cosas futuras, cosas que ellos enfrentarían y que les harían sufrir mucho. Porque Él les habla que van a ser perseguidos. Él les dice, usted puede leer el capítulo 16 al principio y usted se va a dar cuenta que les está diciendo a muchos de ustedes los van a meter en la cárcel, los van a expulsar de las sinagogas y algunos los van a matar creyendo que sirven a Dios. Y fíjense, Jesús le está diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Ellos se enfrentarían y sufrirían, pero en sus palabras, Jesús les está diciendo, en mis palabras van a encontrar paz. ¿Necesitas paz? Si tú necesitas paz, ahí está la palabra de Jesús para ti, porque sus palabras son las únicas que te pueden dar paz. Pero luego sigue diciendo, en el mundo tendrán aflicción. Era algo que iban a pasar sus discípulos, es algo que nosotros pasamos. Es decir, Jesús está diciendo, quizás vamos a pasar por momentos muy difíciles y muchas veces esos momentos difíciles ni siquiera los vamos a entender. Van a ser una presión para nuestra vida y nuestra fe, una fuerte presión. Pero ahí, mis hermanos, en esa fuerte presión, Jesús termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Ese es el león de la tribu de Judá. Ese es el león que tiene la victoria. Ese león vive dentro de nosotros. ¿Dónde vive el león? Dentro de ti. Queridos hermanos, Cristo es el león de la tribu de Judá, que ahora habita en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo.
Pablo lo expresó de esta manera para que me comprendas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Escúchenme. Esta es la realidad a la que tenemos que llegar cada uno de nosotros. Esta es la verdad a la que tenemos que llegar cada uno de nosotros. La idea es llegar a morir a nosotros para que viva el león, para que viva Cristo a través de nosotros. Porque lo dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en nuestro corazón, el león de Judá vive en nuestro corazón. ¿No te da gusto? Colosenses capítulo 1, verso 27. Sé que lo vamos a ir entendiendo. Colosenses 1:27. Dice ahí, a quienes Dios quiso dar a conocer. Ahí está la revelación de Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es, ¿quién es ese misterio? ¿Cómo se llama? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Voltea con tu hermano y dile, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si Cristo está en nosotros, el león de Judá está en nosotros. Este pasaje nos dice que Cristo habita y reina en nosotros, y esa es la razón que nos garantiza la esperanza de su gloria. Pasemos por lo que pasemos, vivamos lo que tengamos que vivir, tenemos una grande esperanza que es la gloria de Dios que nos está esperando. Y que por Cristo se nos ha dado a conocer, fíjese, se nos ha dado a conocer los misterios ocultos que representan las riquezas de la gloria de Dios para nosotros. Y esto que estamos hablando es una de esas riquezas de la gloria de Dios para nosotros, que el león vive dentro de nosotros. En las escrituras de la palabra de Dios se le conoce a Cristo como el león de la tribu de Judá. Pero aquí está el punto. Pero la mayoría de las personas prefieren conocerlo a Cristo como el cordero inmolado solamente. Estas personas prefieren al cordero sumiso, noble, misericordioso, dispuesto a dar su vida en sacrificio por la humanidad. Y ahí se quedan en el cordero inmolado. Ciertamente Cristo es nuestro cordero inmolado que perdonó todos nuestros pecados. Es verdad, pero mis hermanos, quiero decirles que hoy Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él está sentado en su trono a la diestra del Padre, y no es precisamente un indefenso. No. En la figura de león se nos está presentando al Rey, al que venció, al que gobierna sobre todas las cosas. Ese es el Cristo que hoy tenemos dentro de nosotros. Así que hablar de Cristo como león, mis hermanos, es un lenguaje figurado de uno de los títulos que Cristo tiene y que se refiere a su gobierno sobre toda la creación, en su función de autoridad, y que por ello decimos que Jesús vive en nuestro corazón, no solo como cordero inmolado, sacrificado por nuestros pecados, no, sino que también es el león de la tribu de Judá, que lo asocia con su triunfo, su reinado,
resucitado, que venció a la muerte y por lo cual debe reinar sobre nosotros. Él es el Rey. Déjenme mostrarles una palabra profética que Jacob le dio a uno de sus hijos y que es una palabra que se refiere a Cristo. En Génesis capítulo 49, verso 8 al 10. Dice la Escritura: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Y escucha la pregunta que sigue: ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de justicia, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silog, y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra profética de este pasaje habla exclusivamente refiriéndose al Mesías, a Jesucristo, quien es Silog. Silog significa enviado. Y a Cristo Jesús en este pasaje se le está relacionando nuevamente con el león de la tribu de Judá, que un día sería manifestado y revelado a la iglesia, el león de la tribu de Judá, y se le relaciona con linaje real y de autoridad. Ahora aquí está el asunto: ¿por qué despertando al león? Porque el león de la tribu de Judá, que está dentro de nosotros, pareciera que en muchos está dormido. Y no por él, sino porque muchos de nosotros así lo tenemos dormido. No lo dejamos obrar en nuestra vida con autoridad. No lo dejamos cumplir el plan y el propósito en nuestras vidas. Y por ello no vemos su obra en nosotros. Es necesario despertar al león que está dentro de ti. Despertando al león. ¿Qué significa esto? Despertando al león. Significa que este león, que es Cristo Jesús, que se nos ha revelado, debe reinar. Debe gobernar sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras familias. Este león debe reinar sobre nuestras vidas, y si está reinando significa que su victoria es nuestra victoria, su triunfo es nuestro triunfo y su dominio es sobre nosotros. Y déjenme decirle una cosa: es mejor el dominio de Cristo que el dominio del mundo. ¿Qué te está dominando? ¿Quién está dominando y controlando tu vida? Por eso nuestra oración, Jesús nos enseñó, por eso es esta oración. En Mateo 6:10 Jesús decía en la oración: venga tu reino. ¿Cuál es la oración que tenemos que estar haciendo tú y yo? Venga tu reino. ¿Y a dónde quieres que venga el reino de Dios? Pues a tu corazón. Venga tu reino. Y al orar que venga el reino de Dios a nosotros, no va a llegar solo. Va a llegar con su rey, con el león, con Cristo Jesús, porque Él es el rey de este reino. Y luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, la llegada del reino de Dios a tu vida, la llegada del rey a tu corazón, es para que Él gobierne sobre tu vida y haga su voluntad. Su voluntad en tu vida, su voluntad en tu matrimonio,
su voluntad en tu familia, su voluntad la hagas en tu trabajo, en la iglesia, en el mundo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Por eso nosotros, al hablar que ahora tenemos dentro de nosotros no solo al Cordero inmolado que se sacrificó por nuestros pecados, sino también tenemos al que se nos ha revelado ahora en este preciso instante en su trono. Cristo es el león de la tribu de Judá, y ese vive dentro de ti. Por eso nuestra búsqueda debe de ser intensa. El mismo Jesús nos dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Esta búsqueda nos habla, mis hermanos, de buscar que el Rey, el León, gobierne cada día sobre nosotros. Es cierto que Cristo murió como cordero por nuestros pecados, pero no se quedó ahí. Cristo resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado en el trono a la diestra de Dios, glorificado, y venció, y ahora reina con poder y autoridad. Y ahora todos los creyentes, ¿cuántos? Todos tenemos a este león victorioso en nuestras vidas. Pero ¿qué si lo tienes dormido? Debes despertarlo. Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice ahí: algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Lo estoy leyendo en traducción del lenguaje actual. ¿Cuándo comenzará Dios a reinar aquí? En la Reina Valera dice: ¿dónde está el reino de Dios? Y Jesús le respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o ahí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre nosotros. El león de la tribu de Judá ya está entre nosotros. Es el único que puede abrir los sellos, pero también es el único que nos puede dar la victoria. Nadie más te puede dar tu victoria, solo Él. Muchos equivocadamente esperan al león hasta su regreso, cuando el león ya está en nuestras vidas. El reino de Dios ya está en nuestro corazón y no disfrutan de él porque lo tienen dormido. El cristiano, por esta razón, debe de entender: si tú tienes al león de la tribu de Judá, tú no puedes vivir derrotado, frustrado, amargado, desalentado, confundido. Debes vivir en cualquier situación de tu vida como un victorioso, porque tienes al Rey que venció. Esa es la razón. Por eso es importante comprender: si tengo al león de la tribu de Judá, ¿está despierto en mí o no lo dejo que cumpla su plan en mí? Vamos a ver algunas características para que comprenda la importancia de tener despierto este león. La primera: el león es valiente ante la oposición. ¿Cómo es el valiente? ¿Cómo es el león? Valiente. Y nosotros de igual manera debemos ser valientes como él. Cristo Jesús, mis hermanos, enfrentó con valentía toda oposición que llegó a tener desde su llegada a la tierra. Mire, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10 al 12, esta es la primera oposición que recibió Jesús. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Imagínense, el que creó todas las cosas, cuando vino a este mundo, el mundo no le conoció a su creador.
Y luego dice, a lo suyo vino, al mundo que suyo vino, y los suyos no le recibieron. En primer lugar donde vino, porque él se decidió humanamente, nació como un judío y vino al pueblo judío, y los judíos, que era su pueblo, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, déjeme aplicarle esto a su vida. Es posible, muy posible y muy seguro, que desde el momento que nació el león, el rey, Cristo Jesús en tu vida, los tuyos ya no te recibieron, te menospreciaron, se burlan de ti. Lo mismo en tu trabajo o tus amigos. Ellos no quisieron de lo que tú tienes ahora, y por lo tanto se alejan de ti, y esto ha sido tu oposición. Pero tú tienes que recordar que el león está despierto en ti, y si está despierto en ti, seguro vencerás esta oposición de rechazo de la gente. No se me olvida, fíjense bien, yo recuerdo a mi hermana mayor. Ella había recibido a Cristo, el león, en su vida, en su corazón, 6 meses antes de casarse. Ella ya tenía todo programado para casarse en la iglesia tradicional. Conoció al Señor Jesucristo, ella y su futuro esposo, y decidieron casarse por la iglesia. Fue la segunda boda de casa de oración, cuando iniciaba, ¿no? Y ellos decidieron casarse. Mis padres no fueron a la boda, ni los padres de él fueron a la boda. Entonces ellos lloraron. Yo me acuerdo que lloraron, cómo mis papás no pudieron estar aquí presentes, ¿verdad? Pero una cosa no se me olvida, que ese león que vivía dentro de ellos, el león que estaba en sus corazones, les dio la valentía, les dio el valor contra esta oposición, y no desmayaron. Hasta maestros de niños llegaron a ser aquí en la iglesia. Digo, mi hermana ya está con el Señor, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes llegaron a conocer a Cristo? A ver, ¿cuántos de ustedes llegaron a conocer a Cristo cuando sus hijos ya estaban grandes y algunos casados, y ustedes les habían enseñado la religión tradicional? ¿Te pasó o no? Pero al venir el reino de Dios a tu vida, al venir el rey a tu vida, al venir este león a tu corazón, empezaste a tener la oposición de tus hijos. Y una fuerte oposición de tus hijos. Y quizás has llorado mucho por esto. Pero quiero decirte algo. Tienes al león dentro de ti, que está dentro de tu vida, que te da valentía, te da valor para vencer esa oposición y confiar y esperar en las promesas que el Señor te da de tu familia. Jesús, el león, enfrentó con valentía toda aquella oposición que encontró en el templo, cuando fue al templo y lo tuvo que purificar. No tuvo miedo. Dice Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero ¿qué crees que hace el león hoy en día que está en nuestro corazón?
¿Qué hace el león? El león ha llegado a nuestras vidas y desde el momento que llegó a nuestras vidas ha comenzado a limpiar toda suciedad, toda basura que había dentro de nuestro corazón, y nos dio la valentía para dejar lo que venías haciendo, el ser hijos rebeldes, desobedientes, metidos en problemas, el ser un padre o esposo o esposa hipócritas que se jactaban de buscar a Dios, pero viviendo en el pecado. El león, mis hermanos, nunca estará de acuerdo que su casa, ahora nuestras vidas, esté contaminada, llena de impurezas. Nos va a limpiar, nos va a quitar lo inmundo. Yo sé que aquí es difícil decir amén. Isaías capítulo 1, versículo 25. Y volveré mi mano contra ti. Está hablando el Señor al pueblo de Israel. Hoy nos habla a nosotros, casa de oración, esta tarde, y nos dice: volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas o toda tu impureza. ¿Cuántos quieren que el Señor nos quite toda la impureza? Por eso está el león, la autoridad, el rey, gobernando, no para seguir haciendo que la casa esté sucia, el templo esté sucio. Y tu vida hoy es el templo del Espíritu Santo. Si el león está despierto en ti, si está despierto en ti el león, seguro enfrentas con valentía y sin temor la hipocresía. La hipocresía que muchas veces hasta la encontramos en la iglesia. La hipocresía en el trabajo o en la familia o con los amigos. Y esto, mis hermanos, no debe ser causa de desánimo o de desistir, ni tampoco debe ser causa de participar en aquellas conductas o actos fuera de la voluntad de Dios, sino que con autoridad de león valiente en tu vida, a través de tu vida, el león lo que quiere es reprender las obras de los que no conocen al Señor. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos con aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué hacemos? O les alabamos lo que hacen con nuestra propia vida, o con nuestra vida estamos enfrentando o confrontando las vidas que llevan. Miren lo que hizo Noé en su tiempo. Hebreos 11:7 dice la Escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y escucha esta parte: y por esa fe condenó al mundo. La idea que se nos da aquí es que Noé, por su fe y su obediencia, con su ejemplo de vida que él llevaba, condenó, juzgó las obras malas de los hombres de su tiempo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso es lo que debemos hacer. Si tenemos al león dentro de nosotros, que es el rey, que es autoridad, que es gobierno, entonces nuestras vidas, donde nos presentemos, debe confrontar las tinieblas. Por eso en tu trabajo no te quieren, porque cada vez que estás ahí presente y no te tomas ninguna, se sienten juzgados. Por eso cuando se juntan y están hablando de sus barbaries que hacen, y estás ahí, y entonces dicen: vámonos para allá, vamos a hablar allá. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque con tu vida juzgas sus obras de maldad. Pero es por el león que está dentro de ti.
Jesús también enfrentó con valentía toda oposición de dolor, sufrimiento, vergüenza cuando fue a la cruz. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Pues asimismo nosotros, si el león de la tribu de Judá está dentro de nosotros y está despierto, debemos enfrentar con valentía toda oposición que venga. ¿Cuánta? Toda. Oposición de sufrimiento, de aflicción, de vergüenza a nuestra vida, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo para que lo comprenda. Tengo un hijo viviendo en Chihuahua y él me contaba hace unas semanas de un padre de familia o unos padres de familia de la iglesia donde él va allá en Chihuahua. El hijo de esta pareja, de este matrimonio, un hijo de aproximadamente 20 años, desapareció. Desapareció un día, fue a vender un auto y ya no volvió. Lo buscaron y no lo encontraron. Pasaron meses y meses y meses, y seguro los padres llorando y buscando a Dios y poniendo su corazón ahí en la presencia de Dios. Usted sabe lo que es esto, ¿verdad? Un hijo pues es parte de nuestro ser. Hace una semana me dijo mi hijo, lo encontraron, pero lo encontraron muerto. Y mi hijo impactado me decía, papá, el papá de este joven dijo estas palabras en la iglesia: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la valentía que el león de la tribu de Judá, el único que nos puede dar esa valentía, el único que nos puede dar ese valor para enfrentar cosas como estas. Nos proporciona la fortaleza, nos da el soporte en semejante aflicción, y si está despierto en mí, me da la capacidad para enfrentar este tipo de situaciones. Pero está despierto el león. Aún en situaciones como estas, el león, el rey, nos da ese valor. Mira, por ejemplo, hay una iglesia en la Biblia, una iglesia que se llamaba Esmirna, en Apocalipsis 2, 9 y 10. Se mencionan 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3. Y esta iglesia, escúchalo, la de Esmirna, era la iglesia más pura entre las 7 iglesias. Fue la única iglesia que Dios no reprendió. Esmirna. Pero les dijo esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Habían llegado a la pobreza porque la persecución, la tribulación de la persecución había sido tan fuerte en sus vidas que habían perdido familia, habían perdido bienes, habían perdido casas, propiedades, terrenos, se habían quedado en la pobreza. Conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero le dijo: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida.
A veces nosotros, mis hermanos, no hemos llegado a tal sufrimiento, no hemos llegado a tal dolor, no hemos llegado a tal pobreza por causa de Cristo. Y sin embargo, mis hermanos, somos débiles. Y muchas veces somos débiles, ¿saben por qué? Porque no entendemos que tenemos al león de la tribu de Judá, el que ya venció, el victorioso está dentro de ti para darte victoria en medio de cualquier situación que tú puedas pasar. Pero tiene que estar despierto. Otra característica del león. El león, mis hermanos, tiene el control de todo y no hay de qué temer. Cuando se nos está hablando del león de la tribu de Judá, se nos está hablando que Cristo Jesús tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y tiene todo el control de todo el universo. Jesucristo tiene el control de todo, como todopoderoso, victorioso, soberano. Es decir, nada ni nadie puede oponerse a su soberanía. Y hablar de Dios que tiene el control, de Cristo que tiene el control, mis hermanos, no es una mera expresión de consuelo solamente. Es más bien un grito de victoria. Cristo tiene el control de todas las cosas. Este debe de ser en tu vida, en mi vida, un grito de victoria. De saber que día tras día, sin importar lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, obtendremos el premio mayor, que es el león de la tribu de Judá está de nuestro lado. Isaías 41:4, traducción del lenguaje actual, te lo voy a leer. Isaías 41:4 dice: yo soy el único y mantengo, el único Dios, y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Señor, ¿qué está pasando esto y aquello? Yo tengo bajo mi control todo lo que pasa en este mundo. ¿Cuánto? Señor, que mi hijo, yo tengo todo bajo mi control en este mundo. Señor, que mi esposo, yo tengo todo bajo mi control en este mundo. ¿Lo podemos comprender, hermano? Ese es el león que está dentro de nosotros, que tiene el control de todo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Por eso nosotros lo que debemos hacer al conocer ese león que tenemos de nuestro lado, debemos no tener temor, sino descansar, vivir en paz, confiados, demostrando que el león en nosotros está despierto. Déjame decirte de este control. Es cierto que Jesús fue entregado y crucificado, ¿verdad? Ayúdame. Pues déjame decirte, ninguna acción hecha por los romanos, por los fariseos, por Judas Iscariote o por cualquier persona evitó que el plan de Dios se llevara a cabo exactamente de la manera en que Dios lo había planeado antes de la fundación del mundo. Ese es el control del león de la tribu de Judá. Y eso significa, mis hermanos, que Dios no ha perdido el control con la rebelión de Satanás, con el pecado de Adán y Eva, con la caída de la raza humana o con la muerte y la crucifixión de Cristo. Es cierto, fueron acontecimientos terribles, pero Dios nos muestra con ello ese ejemplo perfecto, que Dios está haciendo que todas las cosas, aún malas, obren para nuestro bien. ¿Puedes darle gracias a Dios?
Ese es el león, ilimitado en poder, sin rival en majestad y sin que nada externo lo frustre. Nuestro Señor está en completo control de todas las circunstancias. Cuando nosotros creemos esto, podemos tener confianza y no temor. Hace años me acuerdo cuando mi hijo, el que ahora vive en Chihuahua, que es médico y apenas empezaba a hacer su especialidad, lo mandaron a una ciudad muy peligrosa, muy difícil, que era Reynosa. Y en ese tiempo que le tocó ir a hacer su especialidad ahí, había mucha violencia. Y hubo quienes nos dijeron, ¿lo van a dejar que se vaya? Habíamos orado mi esposa y yo, y no había otra forma de que él, o tenía que esperarse más tiempo. De por sí ya había años que había tenido que esperar, y esto se iba a alargar más. Y oramos y confiamos y se fue para allá. Y en medio de esas batallas, mis hermanos, ahí en la violencia, un día nos platicó, se agarraron unos contra otros, llegaron baleados al hospital. A él le tocó operar a uno de esos baleados. Y cuando estaban operando en plena, estaban ahí en la cirugía, los soldados afuera del hospital, llegaron otros que venían por el baleado para rematarlo, pero los soldados ahí se agarraron afuera. Dios lo guardó. El león de la tribu de Judá tiene el control. En algunos casos, pues a lo mejor Dios permite, como estos papás que hablamos, pero también aún en eso, mis hermanos, debemos tener la paz y la calma, porque sabemos que nuestra tierra no es aquí, nuestro lugar es allá en el cielo. Estamos temporalmente aquí, ¿no cree? Vamos a otra característica, porque se nos está yendo el tiempo. El león también, mis hermanos, el león está rugiendo en todo el mundo. Y este rugir de Jesús como león son las buenas nuevas de salvación, que desde hace más de 2000 años se ha escuchado. Este rugir es la verdad proclamada del Evangelio en todo el mundo. Un día este rugir te alcanzó, lo escuchaste, te quebrantó, te humilló, entregaste tu vida a Jesús, y desde ese momento, ahora tu vida es parte del rugir de este león que debe estar despierto en ti. Pero lo triste es que en muchos el león está dormido. Ya no se oye ese rugir en tu vida como en un principio. Han pasado los años y ese rugir de proclamar las buenas nuevas del Evangelio, ahora has callado. El león no ruge más a través de ti. Ya no has proclamado más el Evangelio a otras personas. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que pedir perdón al Señor. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que pedir misericordia al Señor y despertar al león para que su rugir pueda alcanzar la vida de otros como la de nosotros, y puedan lograr su victoria como nosotros la tenemos. Déjeme ponerle un ejemplo de la Biblia, cómo el rugir alcanza vidas. En Marcos capítulo 5, verso 21 al 29, rápidamente dice ahí: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Rugiendo como león, predicando. Y dice luego: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo.
¿Cómo vino este hombre a Jesús? ¿Cómo supo que Jesús estaba ahí de regreso en estas tierras? ¿Cómo lo supo? Porque de seguro alguien estaba rugiendo y hablando que Cristo estaba ahí. Y por eso vino. Y cuando llegó y lo vio, dice, se postró a sus pies. Y miren qué momento pudo encontrarse con Jesús. En un momento que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Él estaba en un momento difícil con una hija que estaba muy enferma, gravemente enferma, que quizás iba a morir. ¿Qué harías tú si escuchas de Jesús? Oíste el rugir, y cuando oyes el rugir, vienes y traes tus necesidades, tus peticiones, traes a tu hija, traes a tu hijo, traes a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, clamando por salvación, clamando por sanidad. Porque oyes el rugir del león. Y sigue diciendo que después Jesús fue con él y le seguía una gran multitud. Vamos a tu casa, ¿verdad? Le dijo a Jairo. Pero en el camino una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le había ido peor. Imagínense esa mujer cómo estaba. Pero luego viene otra frase nuevamente: cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó el rugir del león. Por eso es necesario que el león esté despierto, para que se siga oyendo de Jesús, para que se siga corriendo la voz del Señor, tocando la vida de la necesidad de la gente. Así como esta mujer al oír a Jesús vino a Jesús y fue sanada. Un día vi un reportaje de un león viejo que apenas podía caminar el león. Y vinieron unas hienas a él queriendo comérselo y acabar con su vida. Este león viejo rugía como podía con todas sus fuerzas. Se caía, llegaban las hienas, lo mordían, se volvía a levantar y rugía. Parecía que no podía más, hasta que apareció otro león, fuerte, joven, valiente, vigoroso, que lo rescató. Esto es lo que hace el león de la tribu de Judá con cada uno de nosotros cuando rugimos, cuando clamamos a Él por ayuda, cuando somos atacados por Satanás, por las dificultades, por los problemas de este mundo, por la carne que muchas veces nos sigue ganando, nos agobian y parece que este león viejo está sin fuerzas, que las circunstancias nos quieren destruir, estamos enfermos, sin aliento, pero ahí está el león de la tribu de Judá que nos ayuda a continuar rugiendo, nos ayuda en nuestra debilidad, nos protege y nos levanta nuevamente. Déjenme hablarles esta última característica. Sé que el tiempo se nos ha ido. Traía 20, pero bueno, nomás con 4. Dije, ya no voy a predicar 5, voy a predicar 20, ¿no? Déjenme hablarle de este cuarto. El león protege, pero también el león desgarra. Hoy en día, cada vez el mundo se vuelve un lugar más peligroso. Las personas enfrentamos y sufrimos toda clase de males, crímenes, robos, desastres materiales, pandemias como la que acabamos de enfrentar años atrás, mala salud.
Ahora a mi esposa le ha tocado ahora tupido, ¿verdad? Primero sus pies, luego se le fracturó el quinto metatarsiano y ahorita ella está en Chihuahua porque traía una bola en su mano. Hoy la operaron en la mañana, se la quitaron, ¿verdad? Y le digo, vas a quedar como nueva, ya ni te voy a reconocer. Pero son las luchas. Ahí estamos enfrentando, ¿verdad? Una mala salud. Y ante todo esto natural, nosotros buscamos protección, ¿sí o no? Pero la Biblia nos promete la protección de Dios cuando nos convertimos a Cristo. Por eso se nos revela el león de la tribu de Judá. No lo echen en saco roto, mis hermanos. Ese león que se habla en Apocalipsis es el mismo Cristo que es el cordero inmolado, pero ahora es el león. Ahora tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el control y está dentro de nosotros. Aquí está Cristo. Hay muchísimos textos bíblicos que nos hablan de la protección de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 121, te voy a hablar de uno nada más. Salmo 121, versos 7 y 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. ¿De cuánto nos va a guardar? Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos creen esto? Desde el momento en que tú has invitado al Rey a tu corazón, ese león te está protegiendo. Yo he sido testigo muchas veces de cómo el león protege, porque lo he vivido en mi vida. Cuántas veces el león me ha protegido de momentos muy difíciles, muy complicados, pero siempre ahí ha estado ese león victorioso para darme la victoria. Pero déjeme decirle algo. Pero el león no solamente protege, el león desgarra. Y el león también desgarra nuestras vidas cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios. Y con sus garras nos causa heridas, dolor, quebranto, humillación. ¿Saben para qué? Para que regresemos al camino, para que regresemos a su reino y para que esa oración que leíamos hace un momento, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad. No la de nosotros, ya no la de nosotros. Estamos en el reino del Rey y es para hacer la voluntad del Rey, no ya más la de nosotros. Pero cuando nosotros seguimos tercos, necios en querer hacer nuestra propia voluntad, el león no solo te protege, el león también te desgarra. ¿Cómo está tu vida? ¿En quebranto? ¿En humillación? ¿Hay heridas? Puede que el león esté desgarrando tu vida porque no estás en la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como Sansón. Se apartó de la voluntad de Dios y el león tuvo que desgarrar su vida. Se quedó ciego, esclavo, moliendo en círculos en el molino, ¿verdad? Sin fuerzas. Fuera del plan y el propósito de Dios, hasta que Sansón reconoció su desobediencia al león, al rey. Cualquiera de nosotros, cualquiera que nos apartemos de la voluntad de Dios, el león va a desgarrar en lugar de proteger. Concluyo. ¿Cómo está el león en tu vida?
¿Dormido o despierto? Si está dormido no es por él, es porque tú lo tienes así. Es porque no te has dejado gobernar por el Rey. Y aunque Él es soberano ciertamente y puede hacer lo que Él quiera de nuestras vidas, pero es un caballeroso que respeta, pero que también nos exhorta, porque Él desea que de nuestra propia voluntad podamos estar rendidos a los pies de este león, de este Rey. Muchos de ustedes tienen dormido al león en su vida, y lo tienen así porque no han dejado que Él gobierne su vida, no han dejado que Él te llene de valentía, no han permitido que Dios tome el control de sus vidas sin temor alguno. No han dejado que el león siga rugiendo por medio de su vida, hablando de Él, predicando de Él, mostrando con la vida que Cristo es el Señor de tu vida. Muchos no han dejado que Él te proteja, más bien han buscado que el león los desgarre. Y muchos quizás se encuentran esta tarde así, quebrantados. Pero el león te dice: yo quiero pelear por ti. Yo quiero pelear por ti. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé cómo esté tu vida, pero hoy el Señor te ha mostrado que dentro de ti no solo está el Cordero inmolado, que fue sacrificado por tus pecados. Dentro de ti está el león de la tribu de Judá. Y si tú lo tienes dormido, yo te invito en esta tarde, ponte de pie y despierta, león. Despierta ese león que está dentro de ti. Si tú te has sentido derrotado, te has sentido que no puedes más, qué bueno que estés así, pero déjame decirte una cosa: el león te da la victoria, el león te da las fuerzas, el león te da la capacidad de revelarte lo que tú no conoces. Es el único que puede abrir ese libro, es el único que puede leer ese libro, es el único que conoce los designios de Dios, el futuro de este mundo, y Él conoce el futuro de su iglesia, y eso lo ha revelado a nosotros. Levanta tus manos, levanta tus manos en alto y dile: Señor, no quiero tenerte más dormido dentro de mí. Perdóname, Señor, perdóname si no me he dejado conducir, gobernar. Tú eres el Rey, tú eres el Rey. Yo solo soy un súbdito del reino, y tu reino lo has traído a mi vida. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Ahora sé cómo enfrentar esta enfermedad, estos problemas en la familia, ese hijo perdido, Señor. Ahora sé cómo poder lograr la victoria en mi vida, porque el león está en mi vida. Dilo: el león está dentro de mí. Y tú eres ese león, Cristo Jesús. Aquí estamos, nos rendimos ante ti, nos postramos ante ti. Y Señor, impúlsanos a seguir rugiendo, a seguir proclamando las buenas noticias,
a seguir hablando a aquellos que pasan por situaciones difíciles y mostrarles que este león que está en nosotros puede estar en sus vidas. Adóralo, adóralo, adóralo. Ríndete a este león, ríndete al Rey, entrégale tu vida. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Dilo al Señor, a Jesús, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Señor, me humillo, me postro ante el Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará Cordero de Dios, toda gloria y alabanza. A ti el poderoso, Señor. A ti el león de la tribu de Judá, aquel que es majestuoso. Solamente a ti nos humillamos. Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir
Así es, Señor. A ti, Cordero, a ti, el León de la tribu de Judá, nuestra adoración por siempre y para siempre. Amén y amén. Podemos darle un aplauso a aquel que es poderoso, aquel que venció.